el Jesús histórico al Cristo de la fe. La consolidación del Jesús histórico pasó por muchas etapas. Es verdad que no hay libros, documentos que nos muestren en verdad al Jesús histórico. La única fuente que no es histórica que tenemos son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo que nos hacen es narrarnos a un Jesús en medio de la historia, pero no son documentos históricos. Muchos autores que han tratado de mostrar a un Jesús histórico incluso han llegado a querer revelar las facciones de Jesús, cómo era, según la cultura de la época. Ellos trataron de sintetizar y de exponer cómo era el Cristo, el Jesús histórico de allá del siglo I, nacido de la Virgen María, y también entonces ese Jesús histórico nos lo presentan los evangelios desde su nacimiento, la Virgen María, el acontecimiento de Belén, como pues todo lo que sucedió. Luego hasta los 12 años tenemos información de los evangelios. Después los evangelios callan totalmente la figura de ese Jesús hasta que aparece a los 30 años, se hace bautizar por Juan y comienza todo ese itinerario de la misión de Jesús de ir anunciando la buena nueva. Escoge los apóstoles, va por las ciudades, hace milagros, hace el bien, hace de tal manera de su misión toda una obra de esa misión que le había encomendado el Padre. Y entonces, en medio de ese Jesús que está en la historia, que parte la historia en dos, por así decirlo, está también el Cristo de la fe, un Jesús que enseña a los discípulos a orar, un Jesús que hace oración, un Jesús que manifiesta al Padre. Cuando Él se hace bautizar vemos a un Jesús trinitario, o mejor, vemos a la Trinidad de Dios, como el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, como el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y como Jesucristo es el Hijo. O sea, un aspecto trinitario allí, que vemos cómo en ese Cristo de la fe se ve manifestada también la obra de un Jesús histórico. Muchos de los autores, entre ellos Benedicto XVI con su libro Jesús de Nazaret, también Pagola, John Mayer y otros muchos más, incluso Bullman, han tratado de dar y significar a un Jesús histórico, mostrarlo en su contexto, con la cultura de la época, con la cultura, con todas las prácticas que él tuvo. Incluso vemos en el Evangelio que él fue a la sinagoga, fue un judío como tal, y vemos cómo ese Cristo después nos lo traen a la realidad de la fe a través de San Pablo con las cartas, que nos hace ese Cristo más cercano al pueblo, más cercano a toda la humanidad. Entonces ese es el paso que se da, a veces se ve como perdido, como extraviado, de cómo ese Cristo de la fe se da. Entonces poco a poco lo vamos entendiendo, que Jesús no fue un judío más, no fue una persona común y corriente, sino que a pesar de serlo, pues evidentemente Cristo fue un hombre como tal, se pasó a ser el Cristo de la fe. Entonces allí vemos cómo Jesús, que en verdad es Dios, hizo esa quemus, hizo ese abajamiento al ser persona, y después pasamos a todo lo que ya tenemos del Cristo de la fe, que se nos ha dado a través de las cartas de Pablo, a través de los autores patrísticos, a través de la consolidación del Cristo de la fe que se nos da a todos nosotros por lo que nosotros creemos y confiamos en Jesús.